Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Pablo y los Gálatas. Gálatas 1, 1 y 2. Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ya hemos explicado profundamente el problema de los Gálatas, pero hoy se retoma por una sencilla razón. Las epístolas de Pablo casi todas tienen el mismo enfoque, aunque el problema sea distinto, pero hay una base que conduce todo este lío en las iglesias, y es la pelea entre judíos y gentiles por imponerse cargas los unos a los otros que Dios no había establecido. Eso siempre fue un punto de discusión en todas las iglesias. ¿Qué eran los componentes de la ley que ya hemos explicado? Pero comenzaron a imponérselos unos a otros. Hoy quiero que dejemos en claro que hay un espacio de esos componentes de la ley, llamada la ley de los 10 mandamientos, que si la tocamos, lo que creamos es un caos en nuestra vida. Y ha sido parte del plan del enemigo de Dios tergiversar este contexto. La ley de los 10 mandamientos no va a salvar a nadie. Salva a las personas es el creer en Cristo, tener fe en Él y aceptarlo como su Salvador personal. Sin embargo, el mismo Jesús en San Mateo capítulo 19, versículo 17, puso un elemento que hay que unirlo con el de creer en Cristo. Cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la primera parte de la salvación. Pero ¿cuál es la segunda? Mateo 19, 17. Y Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Esta es la respuesta de Jesús al que llamamos el joven rico, que él preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Y el Señor le dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y les dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no harás falso testimonio. Y así le fue dando un resumen que tenía que ver con los del prójimo. Mire, piense nada más en lo siguiente. Piense en lo siguiente. A ver, quite el adulterio. Diga que la ley de Dios ya no hay que obedecerla. Quite el adulterio. Qué caos, ¿verdad? Bueno, quite el mandamiento de que ya no es punible robar, que ya puede robar. Robe todo el mundo. Caos, ¿verdad? Quite que ya podemos deshonrar al padre y a la madre y podemos tratarlos como querramos. Caos. Ahora váyase a la otra tabla, quite el primer mandamiento. Honrar a Dios, ponerlo en primer lugar, santificar su santo nombre. Caos, ¿verdad? Y quite también el cuarto mandamiento del sábado. Caos. Cuidado, Dios no es incongruente. Nosotros sí somos incongruentes. Pablo nos va a señalar durante toda la epístola de los Romanos que la salvación nuestra es que Dios nos libre del pecado, de las dos consecuencias del pecado. Uno, de la muerte eterna que nos proporciona el pecado, que es la muerte segunda, no esta muerte natural. Y lo segundo, debe librarnos de la incapacidad que tiene el ser humano de no pecar. Y ahí sí que hay un tema durísimo para Dios, difícil para uno como ser humano, pero eso es lo que Pablo nos va a enseñar en toda la epístola de los Romanos, de que sí es posible que tengamos los dos elementos claves para que Dios pueda pagar en su justicia nuestra deuda, la deuda de la muerte eterna y la incapacidad que tenemos de obedecer. El diablo ha sido inteligente. Acepta a Cristo, ya estás salvo. ¿Y qué hago con mi incapacidad de obedecer? Miren, hay días que uno se levanta y ora y tiene guerra espiritual, como llaman algunos, y al rato ya estamos chismoseando y el orgullo nos copa y la envidia. Tenemos un severo problema y el problema no es la ley de Dios. La ley de Dios está bien hecha, los 10 mandamientos completos, vigentes, siempre, ayer, hoy y para siempre. El problema es usted y yo que no somos capaces de obedecer. Pablo nos va a enseñar en la epístola de los Romanos cómo es que Dios va a solucionar este problema en nuestra vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.